Bueno, continuando con la unidad 2, que bien hablamos que se titula Escasez y Organización Económica, hablamos recién de las ganancias del intercambio, la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la especialización, y ahí nos alineamos justamente con el punto 6 del programa de la unidad 2, que habla de organización económica. Dada la escasez y las posibilidades de especialización e intercambio, las sociedades deciden cómo organizar su actividad económica y a lo largo de la historia y en la actualidad han surgido diferentes tipos de organización económica que vamos a alinearnos y a poder interpretar que están las de dirección central o planificada, las propias economías de mercado que se alinean por el propio oferta y demanda, y después obviamente están las mixtas que están alineadas un poco por la dirección central o la economía planificada o economía de dirección central, un poco también por la economía de mercado, y entre las dos van conjugando justamente algo que se hace de forma mixta, que es lo que ocurre en la mayoría de las repúblicas hoy en día. Si nosotros tenemos que definir la economía de dirección central o la economía planificada, este es un sistema en que el gobierno central toma la mayoría de las decisiones económicas sobre qué producir, cómo producir, para quién producirlo, y ese intervencionismo es el Estado es como propietario de los principales medios de producción y la asignación de los recursos se realiza a través de planes centralizados. En sí es como que el Estado interviene. Si nosotros tenemos que plantear un ejemplo histórico de economía de dirección central o economía planificada, tranquilamente, y creo que a ustedes se les debe estar ocurriendo en este momento y seguramente han tenido lectura del libro, es sobre un ejemplo histórico, es lo que ocurrió en gran parte del siglo XX, que la Unión Soviética, como envalentonando la bandera del comunismo, u otros países de Europa del Este, planificaban y generaban economía muy direccionada y muy cerrada justamente para potenciar a la sociedad del comunismo con una política económica que estaba muy centralizada y se potenciaban con determinadas producciones de bienes y servicios muy dirigidos justamente por la propia ideología política que iba de la mano de sus libros del socialismo puro que se puede llegar a decir, pero muy alineado con el propio comunismo. En Argentina hubo intentos de generar economías de dirección central o planificadas, claro, sí hubo. En sí Argentina nunca fue una dirección de economía puramente de dirección central o planificada, pero ha habido posibles o intentonas de periodos de intervencionismo estatal. Claramente puedo dar algunos ejemplos prácticos, pero para que ustedes lo puedan visibilizar, como los posibles controles de precios que se generan en la economía, el tema de acuerdos que se hacen de forma obligada entre el Estado y algunos privados, las propias nacionalizaciones de algunas empresas por tema estratégico. Vamos al ejemplo práctico que producía sobre Venezuela, que se la pasa nacionalizando y prácticamente no hay capitales privados justamente en los bienes que ellos consideran estratégicos como país, que justamente es como direccionar tanto la economía que se termina apagando la llama y termina generando muy poco valor. Y después algunos planes económicos en Argentina que fueron detallados y buscaban dirigir la producción y el consumo a algo particular. Pero insisto, como bien dijimos, en Argentina no hubo algo puro de dirección central. Si después recién dijimos lo que era la economía de dirección central o planificada, también está la economía de mercado, que en sí es la más sana porque se equilibra automáticamente entre la oferta y la demanda, y una economía de mercado es la que las decisiones económicas de qué producir y cuánto producir, cómo producirlo y para quién producirlo se basan propiamente en la interacción entre millones de hogares, entre la población, entre las empresas y todos los privados que se encuentran en el mercado, y unos ofertan, otros demandan y se busca el punto de equilibrio que es la economía perfecta en ese sentido, que interactúan a través de los precios. ¿Cómo se adaptan los precios? Justamente se equilibran entre la oferta y la demanda, y ese sería el ejemplo más práctico y dinámico de una economía sana. Para mí, justamente, estamos hablando de algo justamente ideal. En este caso, los precios actúan como señales que guían las decisiones de productores y consumidores, y los derechos de propiedad son fundamentales para poder justamente ordenar la economía. En el caso que nosotros planteemos lo que decía eh, el,
el autor Mackieu, en la bibliografía recomendada, ahí voy a buscar el concepto exacto para leerlo, decía: una economía de mercado es una economía que asigna sus recursos mediante las decisiones descentralizadas de numerosos hogares y empresas que interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. Justamente ahí es lo que está alineando una economía sana que se equilibra permanentemente entre la oferta y la demanda. Si nosotros ahí planteamos justamente a Argentina como economía de mercado, un ejemplo claro podemos plantear que se considera una economía de mercado en Argentina cuando con una significativa participación del mercado, la mayoría de las decisiones sobre producción y consumo son tomadas por las empresas y consumidores en función de los precios y sus propios intereses. Es como que el Estado trata de colaborar con incentivos o lo que fuera, pero es mínimo en el buen sentido y obviamente entre las empresas y los consumidores se busca a través de los precios la comunión justamente entre, que sería la comunión entre la oferta y la demanda. Y después, si nosotros nos planteamos como tercera economía, que sería la economía mixta, que es un poco de la economía de dirección central o planificada, sumada en línea con la economía de mercado que recién planteamos la definición, tal economía mixta, que la mayoría de las economías modernas son economías mixtas. En sí, todos los países tienen parte de intervención del Estado y tratan de que lo demás se ordene y combinan elementos de la economía de mercado y la economía de dirección central. El mercado juega un papel predominante en este caso, pero el gobierno también interviene para corregir lo que son las llamadas fallas del mercado, como por ejemplo, no sé, una fábrica está contaminando y trata de intervenir justamente a través de multas o lo que fuera para tratar de equilibrar y que no haya errores, se puede decir errores o dejar todo deliberado para que tratar de equilibrar justamente y que haya reglas que puedan regir la economía mixta. Y después, a través de un pequeño intervencismo. Otro ejemplo, proveer bienes públicos, que por ahí, no sé, hablamos de el Ministerio de Defensa. Un Ministerio de Defensa o un Ministerio de Seguridad trata de generar un ordenamiento o defender a la República como de la defensa nacional para cuidar sus fronteras o cuidar su seguridad interna. Justamente eso lo tiene que proveer sí o sí, porque se considera un bien público y es muy raro que ocurra un país que esté terciarizado. No existe justamente que esté terciarizada la defensa nacional o por ahí la seguridad interna. Y ahí también es como redistribuir el ingreso y buscar la estabilidad económica justamente con todos estos ejemplos que nosotros fuimos dando. Vamos a un ejemplo práctico de economía mixta en Argentina, es que en Argentina es un claro ejemplo en su totalidad como una economía mixta. Si bien prevalece el sistema de mercado, el mercado tiene una presencia importante a través de la regulación de industrias y la provisión de servicios públicos como la salud pública, que cualquiera puede ir a un hospital público y puede ser atendido. Lo mismo la educación, que está la educación gratuita y diversa para todos y de forma laica. Creo que eso es importante. Cualquiera en cualquier provincia, justamente más allá de la reforma de la Constitución del año 94, que estaba como país, viste que había una educación como país, fue delegada justamente con los lineamientos de país en cada una de las provincias, y la educación, justamente uno de los principios de Argentina, que tanto la salud como la educación es totalmente gratuita para todos sus habitantes o los que quieran habitar el suelo argentino. Obviamente va alineado con, por ejemplo, el tema de educación con las temáticas puras justamente de país. Después está la implementación de políticas sociales, planes de asistencia, las jubilaciones, las aplicaciones de impuestos y subsidios justamente para equilibrar y poder generar a través de los impuestos que se recaudan la salud que recién dijimos o la educación, o bien los subsidios que serían incentivos para diferentes economías o diferentes pensamientos que tenga el Estado para poder de alguna forma potenciar alguna economía en alguna región, por ejemplo, vamos, un ejemplo que se me está ocurriendo, Tierra del Fuego. En su momento, los que armaban equipamiento tecnológico tenían subsidios o exenciones impositivas justamente que los beneficiaba en determinado lugar, que a partir de eso generaban mano de obra. Y en sí la participación en ciertos sectores de la economía como la energía, que potencian mucho al país. Vamos a plantear ejemplos
de la política económica argentina, como los controles de precios, que en sí el intervencionismo de Estado típico de economía mixta, que buscan influir en los precios de ciertos bienes y servicios, subsidios a sectores específicos, como bien dijimos, con el apoyo financiero del Estado de industrias consideradas estratégicas, impuestos progresivos, que son impuestos o un sistema tributario, mejor dicho, donde las personas con mayores ingresos pagan una mayor proporción de impuestos buscando la redistribución del ingreso. No significa lo mismo una persona que gana 20 millones de pesos por mes que tribute lo mismo que una persona que gana 500.000. Justamente es un impuesto progresivo, que el que más gana es justamente el que más aporta. También está el tema de las regulaciones ambientales, que las normativas gubernamentales buscan limitar la contaminación generada por la actividad económica. En un ejemplo claro en este sentido, como bien dijimos hoy, que si una factoría contamina, no sé, una papelera contamina un arroyo, justamente que pague justamente el daño que está ocasionando para poder limpiar ese lugar, y obviamente que no sea una ventaja comparativa con otra papelera que hace las cosas bien y que invierte justamente en no contaminar. Por lo tanto, estas regulaciones tratan de mantener un lineamiento de que todos los que se dediquen a una actividad determinada puedan tener también regulaciones o regimientos para que justamente puedan seguir lineamientos, y hay entes y demás que tienen que controlar justamente que esas regulaciones ambientales se cumplan de forma específica. Bueno, ahí ya más o menos ahí alineamos lo que sería el tema de la organización económica, así que ahora vimos también el tema de economía de dirección central, economía de mercado y economías mixtas, y pasamos a cerrar un poco lo que sería la unidad 2, que sería el diagrama de flujo circular, eh, que definiéndolo vamos a entenderlo como una simplificación de la comprensión de cómo organizar una economía de mercado y mixta en este caso, para utilizar el diagrama de flujo circular. Este modelo básico ilustra las interacciones entre dos tipos principales de tomadores de decisiones. En este caso serían, como bien dijimos, los hogares, que son los propietarios de los factores de producción, trabajo, tierra y capital, y los consumidores de bienes y servicios, y las empresas que producen bienes y servicios utilizando los factores de producción que compran o alquilan en los hogares. Estos dos actores interactúan en dos tipos de mercados, que serían los mercados de bienes y servicios, que las empresas venden bienes y servicios que los hogares suelen comprar, obviamente. Por lo tanto, ahí se compone la oferta, y los mercados de factores de producción, que los hogares venden el uso de sus factores de producción como trabajo, tierra y capital, que las empresas compran o alquilan para producir bienes y servicios. Esto lo van a entender, traten, si quieren, hagan un poquito para atrás y lo vuelven a interpretar, pero en sí es una definición clara de lo que significan los actores que interactúan en dos tipos de mercados. Y después el diagrama muestra un flujo circular de bienes y servicios y factores, y un flujo circular correspondiente al dinero, que en esto es la primera vez que adentramos a la palabra dinero, que es la moneda de intercambio, y con esto se generan los pagos. Un ejemplo en Argentina un ejemplo simplificado en Argentina es que los hogares ofrecen su trabajo, factor de producción en el mercado laboral, a las empresas. Por ejemplo, una fábrica de alimentos tiene trabajadores, las empresas pagan salarios por un flujo de dinero que se genera por el tiempo, por el trabajo realizado por los trabajadores, y le pagan justamente con esos salarios a las personas, a los individuos que componen los hogares, que son los que después compran los alimentos, que sería el bien o servicio, a las empresas en el mercado de bienes y servicios. Ahí se genera un flujo de dinero justamente perfecto, que es la economía circular que recién dijimos, para que puedan interpretar el diagrama de flujo circular. Insisto, es muy simple, trátenlo de escuchar nuevamente, pero es un modelo básico que ilustra, como bien dijimos, las interacciones entre dos tipos principales de tomadores de decisiones, que son los hogares y las empresas, y ahí se genera el mercado de bienes y servicios y mercado de factores de producción, y el diagrama de flujo circular de bienes y servicios, y justamente está el intercambio que se genera a través del dinero, que ahí es donde se mueve la economía, que es con pago justamente en este caso de un intercambio. En general sería la moneda, en Argentina sería la moneda de circulación, que es el peso. A nivel mundial se pueden tomar otros tipos de cambio y demás, que por eso también está el dólar cuando se hacen importaciones, exportaciones y demás.
Ya cerrando un poco la unidad 2, que en sí, como bien titulamos y lo dije varias veces, escasez y organización económica, me gusta siempre tratar de plantear una conclusión para que ustedes puedan ir cerrando también la temática. La escasez es el punto de partida ineludible de la economía, justamente lo planteamos, y es la forma que una sociedad elige organizar sus recursos para poder enfrentar esta limitación fundamental, ya sea a través de la planificación central, el libre mercado o una combinación de ambos, que en este caso sería el mixto, y tiene profundas implicaciones en la eficiencia, la equidad y el bienestar general. Bueno, ahí tratamos de comprender los conceptos de la frontera de posibilidad de producción, el costo de oportunidad, las ventajas de intercambio, los diferentes sistemas de organización económica que en sí son esenciales para analizar y comprender la realidad económica, en este caso de nosotros como Argentina, que ocupamos un lugar en el mundo entre los diferentes países y las economías mundiales, que hoy con la globalización de alguna forma todas interactúan en menor o en mayor cuantía, pero en realidad todos interactúan con todos, y los desafíos de la política justamente económica que te hacen participar, y ahí hay ganadores y perdedores como en todo, justamente en estos tipos de intercambio. Justamente está en la estrategia, en buscar los equilibrios, buscar justamente donde uno puede tener ventaja comparativa y ser justamente con su costo de oportunidad, ser mejor que el otro y justamente poder explotar lo máximo posible en lo que uno se considera bueno o que tiene más viento a favor como actividad para crecer. Bueno, espero que esta clase les haya resultado de alguna forma clara y enriquecedora. Ahora en sí abrimos un espacio de preguntas y debates que lo vamos a ir viendo en el intercambio que se puede ir generando, y voy a tratar de dejarles algunas preguntas que ahí dejé estipuladas para que después se pregunten puertas adentro ustedes en sus casas, donde justamente escuchan estas clases. Insisto, es complicado también estudiar economía sin la interacción diaria y cotidiana, porque justamente la duda de otro compañero seguramente sea la duda de ustedes, y dejo algunas preguntas para que se generen discusiones y traten de responderlas ahí que las vamos viendo, y las enumero para que ustedes también puedan tener mucho más tacto posible con las temáticas que hablamos. Una de las preguntas es cómo afecta la escasez a las decisiones que toman las familias en Argentina. Otra pregunta es qué ventajas y desventajas creen que tiene la economía mixta argentina. Otra pregunta sería, ¿pueden identificar ejemplos de costo de oportunidad en las decisiones del gobierno argentino? Otra pregunta, ¿cómo creen que la especialización y el mercado internacional afectan la vida de los argentinos? Bueno, espero que esta clase haya sido útil. Ahí voy a dejar escritas las preguntas para que ustedes las puedan reescribir y puedan responder, y creo que justamente van a ir alineadas para que puedan ordenarse mucho en lo que fueron los conceptos de esta unidad 2. Así que bueno, chicos, les mando un fuerte abrazo y continuamos justamente en la materia, y obviamente traten de seguirla y traten de interactuar mucho con la bibliografía recomendada, y ahí también los voy a alinear para que tengan machetes de clase y que también puedan interpretar también todos estos conceptos que fuimos hablando de forma dinámica. Saludos para todos.